Muy buenas noches. Mucho gusto de recibirlas en este salón de clase. Vamos a compartir, pues, esta segunda sesión de nuestro curso Personajes protagonistas de la espiritualidad de la cruz. Antes de iniciar, vamos a ponernos en presencia de Dios, nuestro Padre, de Dios Jesús nuestro Salvador, de Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos juntos nuestra consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Hemos reflexionado en la sección pasada sobre la personalidad y obra de Concepción Cabrera. Es un espacio muy breve para hablar de una personalidad pues tan compleja, una personalidad llena de matices. A mí me gustaría que al menos se haya sembrado como el deseo de conocer más sobre su obra, sobre su espiritualidad. Hay mucha bibliografía y está a la mano, entonces es una manera como de hacer una introducción. Hoy comenzamos nuestra reflexión con un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un momento de concentración. A ustedes no les va a llevar mucho esfuerzo, pero sí pedirá de nosotros un poquito de imaginación, un poquito de capacidad de síntesis para hacer este pequeño ejercicio que me van a hacer a las, ¿cuántas son? 57, 58. Bueno, a las personas que están aquí, repartirlas. Sí, más ahí entre varias repártanlo porque para que sea más rápido. Miren, a ustedes les va a llegar, ya les está llegando este segundo ejercicio del taller que se llama Mi personaje favorito. Nosotros, pues tenemos muchas personas que nos inspiran, que amamos, que de algún modo son referencia para nosotros. No necesariamente tiene que ser un santo o estar en un altar o ser persona de religión, sino personas de todos los días. Entonces vamos a pensar en una persona, viva o muerta, hombre o mujer, que sea para mí modelo de inspiración. Y entonces me van a hacer favor de llenar ese ejercicio que les está llegando por su WhatsApp y que una vez que esté rellenado, ustedes le van a dar ahí enviar y a mí me van a llegar rápidamente las respuestas. Aquí hay 1 kilo de lapiceros para las personas que necesiten. ¿Alguien no tiene? Levante la mano. A ver, son 47 que sí y 7 que no. No tiene, no. Faltaron algunos esquemas. Bueno, con gusto les damos aquí. Aquí está para los alumnos. Es que se matricularon unos más que no estaban. Por favor. Gracias, Mini. Ahorita le llega. Aquí le llega el esquema.
Entonces son 5 preguntitas. Y van a empezar a enviar sus respuestas, por favor. Bueno, van llegando las respuestas. Muy ricas, desde luego, porque toda experiencia de vida, cuando es vivida de una manera auténtica, desde luego que impacta. Miren, no se me confundan, he visto que algunos se han confundido cuando dice cuál es su nombre, es el nombre del personaje que ustedes admiran y al final viene su nombre. Algunos me lo pusieron al revés y entonces aquí la encuesta se vuelve loca. Donde dice cuál es su nombre, ahí ponen el nombre del personaje que ustedes admiran. Y al final ustedes ponen su nombre. Es un ejercicio rápido. No se trata de escribir una biografía. Se trata de decir concretamente, pues, qué personaje escogí, por qué lo escogí, qué inspira de él o de ella y qué me gustaría imitar. Y desde luego que si es posible, puesto que me inspira. Una pregunta aquí a la técnica, por favor. Eh, ¿Mm? Pero tal vez era mucho más, ¿no?
¿Está cerrado? ¿Está cerrado el sonido? Sí. Lo voy a comentar. Ahorita son los 53. Bueno, 55, 53, 54. Bueno, ya ábrele. Bueno, les agradecemos su pronta respuesta. Desde luego, miren, este es un ejercicio rápido que a mí se me hace muy interesante porque nos hace conscientes que vivimos rodeados de personas que nos pueden inspirar, que de hecho nos inspiran y que de hecho los tenemos en mente y solamente cuando nos sentamos y pensamos, pues sale a flote una gran cantidad de riqueza que nos habla de cómo nos movemos nosotros hacia las personas que tienen un valor. Miren, entre las respuestas que ustedes dan es, ¿por qué lo escogí? Por su ejemplo de vida, por su alto ejemplo de honorabilidad, por su fortaleza, servicio y alegría, por su humildad, por su experiencia de vida, por su amor y servicio a los demás. Me parece una mujer adelantada a su tiempo, muy culta, porque de él nada se esperaba. Y para la iglesia, él dejó entrar un aire nuevo. Está hablando de un papa, ¿verdad? Porque marcó mi vida con su ejemplo, porque he leído mucha de ella, está el hijo de Concha Cabrera, y así son grandes personas porque son grandes en el sentido de importantes para mí, para la persona que escribe. Aquí pueden escribir, pues, ¿quién? Pues que mi abuelita, que mi papá, que mi tío, que un papa, que Sor Juana Inés de la Cruz, que Concepción Cabrera, que mi tío. Y los motivos por los cuales escogimos, pues son muy variados, pero realmente lo que ha inspirado es el amor, la humildad, la apertura, la alegría, el entusiasmo, su vocación y santidad, su fidelidad a Dios. Qué cosas tan interesantes encontramos. Y esto nos hace conscientes de la dignidad de la persona en sí misma. Cualquier persona se puede volver una inspiración para mí. Qué fuerte cuando en el Evangelio leemos que Jesús dice a los fariseos y a los publicanos que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Está hablando de la dignidad de la persona, que aún estas personas pueden ser inspiradoras en nuestra vida. Hoy, pues vamos a tener el gusto, yo voy a tener el gusto. Sigan mandando sus respuestas, por favor, hasta que ninguno se quede sin mandarla, porque eso va a quedar registrado y es un material que a nosotros nos sirve para ver cuáles son los intereses y cuáles son las cosas que de verdad nos mueven.
Entonces, miren, en esta segunda tarde de nuestra reflexión, pues veremos la figura y la obra del Padre Félix de Jesús Ruillé. Ya muchos de ustedes conocen, es el segundo personaje más importante de la espiritualidad de la cruz en cuanto a obra y en cuanto a influjo, y que junto con Conchita y el obispo Ramón Ibarra, pues fundaron la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, pero no solamente eso, sino que influyeron profundamente en la iglesia a través de sus obras. Yo quisiera hacer este viaje, es como un viaje a lo largo de una vida muy larga, pero que es una vida que está marcada por su fidelidad a Dios, su amor por Dios. Y lo vamos a ir viendo de su mano. Yo quise hacer este curso como diciendo, a ver, que el Padre Félix nos lleve y nos vaya contando qué es lo que vivió. Es un espacio muy chico, pero más o menos lo vamos a ir acompañando en su vida y también con su propia experiencia. El Padre Félix también escribió muchísimo, no tanto como Concha, pero nada más ustedes piensen que de él tenemos más de 7,400 cartas. Se la pasó escribiendo. Y no solamente eso, sino toda su experiencia estuvo, digamos que, narrada de algún modo. Los primeros años, por ejemplo, él va a ser o van a ser en una pequeña aldea que se llama Melló, en Auvernia. Auvernia, si ustedes cogen el mapa de Francia, Auvernia es el mero corazón, es una zona muy montañosa, y la diócesis donde van a ser es la diócesis de Clermont-Ferrand. Nace el 17 de diciembre de 1859, por lo tanto va a ser 3 años mayor que Conchita, y fue bautizado al siguiente día con el nombre de Benedicto Félix. Sus padres eran Benedicto Rullé, agricultor, y su madre Luisa Olanier. Es el primero de 3 hermanos. Los otros 2 hermanos eran Manuel y Estanislao. Su madre, aunque eran gente campesina, trabajadora, era una mujer instruida, piadosa, caritativa, que desde que nacen los hijos los toma y se los ofrece a Dios. ¿Por qué era una mujer instruida? Pues aquí les voy a decir un poquito de ella. Luisa era hija única y los papás tenían posibilidades, eran campesinos, pero era gente con recursos. Entonces dijeron, a ver, nuestra hijita, queremos la mejor instrucción. Eran pueblos donde había 40, 50 personas, entonces las tenían que sacar a un lugar en donde hubiera educación. Entonces la inscriben en un colegio de monjas de interna, siendo la hija única. Entonces esta mujer era de una inteligencia natural más que mediana, es decir, sobresaliente, que rápidamente empezó a entender perfectamente la vida espiritual y con una gran sensibilidad. Entonces ella absorbió la instrucción, le gustó, leyó, se preparó, buscó un director espiritual y estaba encantada, y les dijo a los papás que quería ser monja. Entonces los papás se pusieron como algunos de ustedes se ponen cuando un hijo les dices o una hija les dices, y siendo hija única, rápidamente la sacaron de la internado, le buscaron un marido y la casaron con él. Esta es la historia de los papás, que hay muchas más cosas que contar, pero básicamente eso. Entonces, Luisa llevaba en su corazón un caudal de espiritualidad, un deseo de agradar a Dios, y pues una manera de hacerlo fue obedeciendo a los papás. Entonces el Padre Félix escribe esta experiencia. Cuando nací, mi mamá apenas tenía 20 años y se había hecho casi por sí sola devotísima de las divinas personas y de la Santísima Virgen. En su primera salida a la calle, después de mi nacimiento, me llevó al templo de la parroquia que estaba solo en ese momento. Me puso sobre el altar de la Santísima Virgen y, arrodillándose ante su imagen, me consagró con todo su corazón
a la madre de Jesús. Ahí está, esa es la imagen histórica. Y ese es el altar, suplicándole que velara por mí en todos los días de mi vida. A ver, yo les digo, ¿qué impacto tiene en un hijo la acción de una madre? El padre Félix nunca supo este hecho hasta que ya estaba grande y estaba a punto de ordenarse. Luisa le cuenta lo que hizo con los 3 hijos, que los consagró, uno al Padre, otro al Hijo, otro al Espíritu Santo, y que se los ofreció a la Virgen. Sin decirles, ellos respondieron a ese deseo profundo de la mamá. A los 7 años y medio hace sus primeros estudios bajo la dirección de los hermanos del Sagrado Corazón en Saint-Germain-les-Bains, Puy-de-Dôme, pues es la geografía francesa, ¿verdad? Pero todas estas zonas están en la Auvernia. Y luego son completados por un vicario, hay un parroquial que es de Côte-Loire, que es un pueblo que está cerca de Mello. Y recibió la primera comunión a los 9 años y medio. En 1874 lo internan en Le Puy para estudiar la secundaria en la Cartuja o Seminario Menor, dirigido por sacerdotes diocesanos. A ver, ¿por qué los ponían de internos? Pues es muy fácil de entender. Eran pueblitos chiquititos. Melló debió de haber tenido unas 400 personas en el tiempo que nació, entonces no había escuela más que unas señoritas que daban la primaria y medio me enseñaban a leer y escribir, pero para hacer los estudios tenían que salir a otro pueblo. Y como entonces tenían que recorrer 20 kilómetros para ir a la escuela, pues no los hacían ir y venir, sino que los dejaban de internos. Es muy fácil entender eso. Entonces ahí no es que él quisiera ser sacerdote, sino que quería pues estudiar. Entonces los dejaban ahí. Entonces, estando ahí, se presenta, estaba estudiando y durante su último año escolar, por ahí de 1878, se va a presentar un obispo de la Sociedad de María, que se llamaba Monseñor Luis Eloy. Este monseñor puede ser un viejito que había gastado su vida en las misiones en Oceanía y entonces llegó allí a la Cartuja, Le Chartreuse, y le pide a los padres que están dirigiendo el colegio, oiga, ¿me daría permiso de hablarle a los muchachos de las misiones? Y entonces los sacerdotes le dicen, sí, señor obispo, ¿cómo no? Le hago así porque el padre dice que casi estaba agonizando el viejito cuando llegó. Fíjense cómo escribe. Entonces están ahí, juntan a todos los chiquillos en un patio, está una preciosa imagen de la Virgen, y llega el viejito y les dice lo siguiente, Monseñor Eloy, esto lo escribe el padre Félix, nos reunió en el patio principal ante una hermosa imagen de la Santísima Virgen, y ahí reunió todas sus fuerzas para hablarnos con fuego de las misiones. Y se levanta. Las misiones en Oceanía, en donde había todavía islas, algunas muy pobladas, que nunca habían sido visitadas por un misionero. Les va a decir, ahí hay caníbales todavía. Y era verdad. Eran tribus que practicaban el canibalismo. Imagínense decirle a los muchachos, vengan, por favor. Y entonces, al fin de la locución, ya como extenuado, dijo, ya casi muriendo, ¿quién de vosotros me quiere prometer ahora venir y ayudarme a salvar esas pobres almas? Levante la mano. Y cuenta el padre Félix. Yo miré en torno mío sin que ninguna mano se levantara. Sentí interiormente un movimiento irresistible y me determiné en un segundo a irme con el obispo misionero y levanté la mano. ¡Mua! Yo. Uno puede pensar, pues es una puntada de un adolescentillo de 17 años. Es una inmadurez. De hecho, todo el mundo cuando dijo ¡mua! Lo volteó a ver. ¿Tú? Pues si tú eres traviesísimo, tú eres bien relajiento, tú eres...
Y los profesores, ¿usted quiere irse de misionero? Entonces el padre Félix va a hacer todo un proceso para decirse, sí, ahí me llamó el Señor, en ese instante. El padre Félix era muy visceral, era muy sanguíneo de carácter, era colérico, y eso se nota desde chiquillo, pero él descubre que ahí Dios le estaba invitando a ser misionero. Entonces, entusiasmado por la vocación misionera, va a entrar al noviciado. El papá, desde luego, que le dijo, no, no, eso no. Y entonces la mamá, que era piadosísima, dijo, pero a ver, el niño quiere, ¿cómo le vamos a decir que no si es su vocación? Entonces el otro, haciéndose el interesante, papá Benoit se va a donde estaba el noviciado, que era en San Juan les Lyon, y entonces va y ve la casota, entra, y al ver la capilla le fascinó la imagen de la Virgen. Y entonces ya regresa y dijo, sí te vas, me gustó mucho su capilla. Y entonces entra al noviciado y ahí el padre Félix empieza a hacer pequeñas penitencias por su, digamos, inclinación, se aplica a ser obediente, se inicia en el conocimiento de la Sagrada Escritura, especialmente ama leer el Evangelio, se fomenta en él una singular y tierna devoción a la Santísima Virgen María, infundida por su madre. Y aquí vuelvo a decir, ¿qué impacto tiene lo que una mamá hace? Yo a algunas personas les digo, miren, tengan cuidado con lo que ustedes desean, porque cuando lo manifiestan al hijo, el hijo siempre quiere hacer lo que el papá quiere y la mamá quiere. Así es que tengan cuidado. Hay que hacerles desear lo verdaderamente importante. Y Luisa se aplicó en enseñarles lo importante. Estando en eso, el muchachito, pues se enferma de una artritis en la mano derecha. Van a contar después que la idea de eso de la artritis tan fuerte en un muchacho le va a venir porque cuando eran adolescentes se iban a los ríos. En Europa no es como aquí, ¿verdad? Que todo es tibio, caliente y mediano. No, ahí es extremoso. Los ríos eran helados. Entonces estaban las truchas ahí, metían la mano y esperaban así con la manita así a que la trucha pasara y la cogían. Pero dice que hay veces que duraban con la mano en el agua helada 20 minutos. Entonces eso le causó una artritis que pone en riesgo su vocación, porque empieza un dolor, el médico, los médicos, pues la medicina estaba muy atrasada, hay que decirlo, porque el padre Félix cuenta que le hacían. ¿Qué tiene? Pues tiene artritis nerviosa. Eso se arregla muy fácil. Le abrían, cogían un hierro candente y le quemaban el nervio. El padre Félix dice que era una cosa insoportable, que a veces se quería morir ahí del dolor. Y esa era la medicina. Y entonces, pues nos aliviaba, pues con esa salvajada que se iba a aliviar. Es más, iba a peor. Entonces, había un canon en el derecho canónico que decía, porque decían, pues si no saliva hay que amputarle la mano. Y entonces había un canon que decía que nadie que le faltara un ojo, una oreja, la nariz, la mano, el pie, un dedo, no se podía ordenar. ¿No sabían ustedes eso? Porque el sacerdote, que era es una representación de Cristo, tenía que ser como el cordero, enterito, sin defecto, que no le faltara nada de ningún lado del cuerpo. Entonces, si le amputaba la mano, pues no iba a ser sacerdote. Pues estaba en peligro su vocación. Y entonces miren lo que sucede. El padre Félix no lo cuenta. Como mi madre era cooperadora de las obras salesianas, en ese momento estaba vivo don Bosco, era un sacerdote muy famoso. Entonces, mi madre escribió al reverendo padre superior de la casa donde yo estaba, incluyéndole una cartita para don Bosco, suplicándole que me bendijera y pidiera a Dios la curación de mi mano para que pudiera llegar a ser sacerdote.
Era el deseo más fuerte de Luisa sobre su hija. Entonces sucede que Don Bosco hace una peregrinación a ese lugar que era Toulon en francés, llega y entonces pues el Padre Superior tuvo la caridad, la deferencia de decirle a Don Bosco, oiga, aquí hay un muchachito que le va a hacer una petición. Lo pasan y dice el Padre Félix, me recibió el santo, me interrogó preguntándome si había hecho los votos. Entonces dicen que el Padre Félix cuando le preguntó, oiga, ¿usted hizo los votos? El Padre Félix pensó, uy, este me va a pedir que si me cura, me vaya con los salesianos y yo no quiero, porque yo amo mucho mi congregación. Y entonces dice, le contesté que no había hecho los votos, pero que estaba muy adherido a mi congregación y que esperaba hacerlos más tarde. Entonces se sonrió, vio la picaresca de esto, ¿verdad? Y me dijo que me arrodillara delante de él para darme la bendición. Me arrodillé, me puso las manos sobre la cabeza, apoyándolas fuertemente durante algunos minutos, y por la intercesión de Don Bosco quedé repentinamente curado sin necesidad de recurrir más al médico. Entonces, para el Padre Félix, hablar de Don Bosco era hablar de un milagro que le permitió ser sacerdote. Entonces, amaba esta figura y también, pues, mamá Luis, pues mucho, ¿verdad? Entonces, él va a profesar como religioso marista el 24 de septiembre del siguiente año. Después lo trasladan a Veley. Allí inicia sus estudios de filosofía. Acuérdense, está el noviciado, los votos, la filosofía. Luego, al año siguiente, es nombrado profesor del Colegio de San José en Tolón, donde da pruebas de su aptitud para el magisterio. Cuando nosotros, los sacerdotes, sobre todo los religiosos, los diosanos no, que estamos en una congregación, tenemos esta formación. Primero, noviciado. ¿Qué cosa es el noviciado? La espiritualidad de tu congregación. Segundo, filosofía, pues para aprender a pensar. Tercero, esta etapa, que se llama magisterio. Es decir, tú tienes que formarte para poder dar cursos, dar lecciones, enseñar, y eso 2 años, ¿verdad? Entonces, en ese momento, al padre le ven que tiene aptitudes para enseñar. Y después lo pasan a un lugar que se llama La Cien-sur-Mer, que está también en esa zona de Auvernia, para ocupar el puesto de prefecto de disciplina en el Instituto Santa María. A ver, los padres maristas, aparte de las misiones, tenían muchos colegios. De hecho, el padre Félix, junto con otros sacerdotes, va a fundar, yo digo en México porque conozco el colegio franco-inglés, que es de los padres, porque ellos tenían colegios. Y al mismo tiempo de estar ahí de prefecto de disciplina, va a presentar sus exámenes de bachillerato, va a concluir su filosofía, que había empezado antes, y después lo mandan a Barcelona para que haga sus estudios teológicos. Entonces ya es la última etapa, la teología. Es interesante decir que el padre Félix desde este año de 1884 va a estar en un ámbito de lengua española, Barcelona, luego vamos a verlo en Colombia, luego vamos a ver en México, y el pobre nunca pudo hablar perfectamente el español. Tenía un acentazo fuertísimo y la construcción de su español pues siempre fue así como muy afrancesado. Esto para que tengan ustedes en cuenta que pues son de las cosas que entonces sería bonito imaginarnos al padre Félix siempre con un acentazo francés, ¿verdad? Entonces lo mandan a Barcelona y ahí se va a caracterizar por su laboriosidad, por su humildad, por su espíritu de oración, muy caritativo con los hermanos. Al terminar el tercer año, lo trasladan a la ciudad de León. La ciudad de León, que es pues, la ciudad más importante de Auvernia, es la capital de Auvernia, junto con Clermont-Ferrand, es donde estaba la casa madre o la casa general de los misioneros
maristas o de los padres maristas. Entonces era como su zona, ¿verdad? Y ahí va a ser ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1887. Regresa a Barcelona. A ver, si nació en 1859 y fue ordenado en 1887, prueba rápida. A ver, doña Gloria, ¿qué edad tenía entonces? Si nació en 859 y fue ordenado en 1887, ni con computadora, mano. ¿Cómo? 28 años. O sea, no era un bebé, pero había hecho unos estudios largos y completos. Regresa a Barcelona a completar sus estudios de teología y al mismo tiempo lo van a nombrar profesor de Sagrada Escritura. Esta actividad de enseñar la Biblia se prolongará durante 8 años y el padre Félix la va a considerar como una de las gracias más grandes que tuvo en su vida. Haber estado 8 años preparando clases de Biblia y enseñando Sagrada Escritura. Eso le dieron, pues, ¿qué quieren que les diga? Una espiritualidad plenamente seria, porque todas las espiritualidades brotan de la palabra de Dios. Pero esto también nos habla de su preparación como un hombre preparado. Bueno, pues él había soñado siempre en las misiones y no le habían tocado, ahí puros chiquillos enseñando o muchachos enseñándoles teología, filosofía, no le había tocado. Y el 12 de junio de 1895, los superiores lo mandan a Colombia. ¿Qué edad tenía en 1895? Tenga la calculadora a la mano porque les voy a estar preguntando. De 1859 a 1895, 36, ¿está seguro usted? Al 95, 36. Entonces es un hombrón fuerte que tiene un vigor tremendo. Él siempre decía, sobre estas anchas espaldas auvernesas, aguanto todo. Las fotos que tenemos del padre Félix en la misión, miren nomás qué manos, con esas manos podía alzar 3 carretillas llenas de piedras. Bueno, llega junto con sus compañeros en diciembre de ese año a Colombia. Lo nombran superior de comunidad, es su primer destino como superior. Y él va a trabajar durísimamente, moviéndose en todos sentidos, para que se funden 2 colegios, Santa Librada en Neiva y San Simón en Ibagué. Para los colombianos, pues es muy conocido, pero son territorios que están entre las montañas y que había que viajar en mula, ¿verdad? Y entonces él llega ahí y se propone elevar el nivel intelectual, moral y espiritual de los alumnos. A ver, les voy a decir una cosa para los latinoamericanos, que siempre estamos bastante fregaditos, por no decir otra palabra. Pues llega ahí un extranjero, no hay esto, no hay esto, no hay lo otro, no saben de esto, no saben de lo otro. Tierra de misión. Entonces hay que entrarle a todo. Y el padre Félix le entra a todo. Tiene una actividad inusitada. El 12 de abril de 1899 va a morir su madre Luisa Olanier. Ahí ven esa fotografía, son fotos de archivo. Pues no era una señora muy agraciada y con ese atuendo, pues se ve rara, pero ella era una mujer exquisitamente fina en su interior. Es como el palmolive, ¿no? La belleza es interior, ¿no? Y ella va a heredar los apuntes espirituales que tenía, porque era una mujer que también escribió, se los heredó al padre Félix, que los leyó con respeto filial, admirado, agradecido de la mamá que lo formó. Y pues una pena inmensa de que ya jamás volvió a ver a la mamá, a la cual estaba profundamente ligada. Ese año que muere la mamá de 1899, estalla en Colombia una guerra civil. Hay estos países latinoamericanos
exceptuando Costa Rica, paréntesis, que hemos vivido de la greña, guerras civiles. Bueno, ¿qué podemos decir de nuestro querido país? En Costa Rica no. Aquí ha habido una guerra y duró 25 minutos. Se cansaron, se aburrieron y a otra cosa. Acá esta guerra duró 3 años y es la guerra de los 1000 días. Así le llamaron porque eso duró. Y entonces era una guerra entre conservadores y liberales, cosa que siempre han chocado en estos ámbitos latinos, ¿no? Y esto hizo que el padre Félix pues, se le desequilibrara a todos los colegios, pero se extendió su celo y su caridad pastoral de una manera inmensa en la parroquia de Ibagué. Lo van a nombrar también capellán del hospital militar. Fíjense nomás, un sacerdote. Ahorita van a ver lo que él tenía que hacer. Funda la obra de caridad llamada El Pan de San Antonio y suscita vocaciones a la vida religiosa que en esas zonas no habían salido nunca una, ni de religiosas ni de religiosos. Y el padre se empeña en eso. Entonces escribe lo siguiente: cuando estalló una guerra civil tremenda, no hay guerra que no sea tremenda, fue el fin de todo. El gobierno cerró los colegios y nosotros ayudamos al gobierno legítimo de cuanta manera pudimos. Estaban gobernando los conservadores, que habían traído al padre Félix y a sus hermanos ahí, pues son de esa zona, ¿verdad? Entonces dice, fui nombrado capellán del ejército y partía con las tropas. Ustedes imagínense que sale la tropa a la guerra y ahí va el padrecito con la tropa para auxiliar a los soldados. A mí, francamente, no se me antojaría, pero dice, me ocupaba con los padres de los hospitales llenos de heridos que confesábamos y consolábamos. Entonces, miren, pues era la guerra tan tremenda que entonces los superiores de Francia les dicen, no, regrésense, agarren sus chivas, si pueden, lo que puedan, y si no, no importa, se vienen a Francia. Entonces ya reciben la orden, se preparan para irse, ya están los boletos del barco comprado, cuando reciben una contraorden que les dicen que a Francia mejor no, que mejor a México. Los padres maristas tenían varias fundaciones en México, entre otras tenían una parroquia en la Ciudad de México. Entonces, al padre Félix de repente le cambia la ruta. Llega a México en febrero de 1902. Ahí lo van a nombrar también superior y párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Ahorita la vamos a ver ahí. Y dice, la primera vez en mi vida pasaba a ser cura de una como parroquia. Me encontré a mi llegada a México con una iglesia céntrica, hermosa y de muy bien compuesta por mi predecesor, pero sin ninguna asociación ni colegios para la colonia francesa, sin hospitales dirigidos por religiosas para consolar a los enfermos y cuidar de sus almas con los auxilios espirituales. El padre Félix llega a un lugar pues distinto, porque la Ciudad de México era un emporio comparado con los churros que se encontró en Colombia. Y desde luego, miren, este colegio de niñas era un colegio antiquísimo que se había fundado en la colonia para las niñas indias nobles. Entonces ese colegio había funcionado 250 años y esa era la capilla, que es una capilla antiquísima, con un estilo muy severo, pero precioso. Y ahí llega. Y entonces lo que se les encomienda es atender a la colonia francesa. En México había muchos franceses porque estábamos en el tiempo del Porfiriato, que Porfirio Díaz admiraba mucho la cultura, no solamente Porfirio Díaz, sino ese tiempo, la hegemonía cultural, social, política y económica era Francia. Estados Unidos estaba en la lona, estaban empezando. Entonces Francia era el país luz, ¿verdad?, que irradiaba.
Entonces en México, pues Porfirio Díaz empezó a traer pasteleros, sastres, peinadores, bailarines, cantantes, cerveceros, modistas, ¿qué más quieren? Ingenieros, médicos a México. Entonces, la Ciudad de México se llenó de franceses que querían tener sus celebraciones en su lengua. Entonces, los padres maristas atendían a la colonia francesa. Había de todo, no vayan a creer que puro riquillo, no, había de todo. Pero al padre Félix se le hace que aquello pues está muy, muy pálido comparado con la intensidad que tenía en Colombia. En Colombia había que jugarse la vida y aquí atendiendo a las copetonas francesas, invitadas a un tecanasta, invitado a una novena a San Pantaleón, pues como que le sabía muy poco, ¿verdad? Y entonces, pues ya lo sabemos que el 4 de febrero, él llegó en 1902 y el 4 de febrero de 1900, es decir, un año después, tiene un encuentro provincial con Conchita, que va a ser un hecho de gran trascendencia para el padre Félix, porque con ese encuentro se tropezó con esta señora y ya no volvió a ser el mismo. Su fe inquebrantable en el designio de Dios será confirmado por la opinión de obispos y sacerdotes que él consultó. Entonces, ya me estoy adelantando. ¿Qué es lo que pasó? A partir de entonces, por el influjo de doña Concha Cabrera, él va a ir cambiando. Un cambio en su fervor religioso, un cambio en su celo sacerdotal. Sus hermanos de comunidad decían, ¿qué le pasó? Se pasó horas en la capilla. Está amabilísimo. Ya no se come todo el queso. Nos invita a nosotros también. Hace penitencias. ¿Qué le pasó? Pues nadie sabía, ¿verdad? Bueno, pero el padre Félix nos va a contar qué le pasó. El día 4 de febrero, estaba yo para salir a la calle cuando me llamaron al confesionario. Antes de que me llamaran, estuve 3 veces por salir y me sentí detenido, hasta que por fin subió el sacristán y me avisó, padre, ahí hay una señora, la está esperando en el confesionario. Era la señora Concesión Cabrera de Armida, que fue el instrumento de Jesús para llamarme a participar de las obras de la cruz. Este texto lo escribe después, ¿verdad? Estaba yo haciendo en esos días una novena al Espíritu Santo para que se sirviera la divina tercera persona, llamarme a un campo de más perfección. Claro, se sentía que eso de ir a los tés con las señoras, a jugar baraja, a hacer la novenita a San Pantaleón, pues era muy poca cosa. Él quería algo más intenso. Y entonces le decía a la palomita divina, por favor, muéstrame por dónde debo caminar. Entonces estaba en esas cuando Conchita comenzó a confesarse. Esto lo escribió el padre Félix. Me había dicho antes que al venir de la casa de su mamá se bajó del tren de Santa María sin pensarlo en la bocacalle del colegio de niñas, a unos 50 metros del templo. En vano intentó varias veces subirse otra vez en el tranvía de Santa María, sintiendo el impulso de ir al templo a confesarse, a pesar de haberlo hecho esa misma mañana en Santo Domingo. Concha, por su lado, cuenta su versión, pero aquí estamos oyendo al padre Félix. Al fin triunfó nuestro Señor y Conchita entró en el templo del colegio de niñas, en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, llamando con el timbre que estaba cerca del confesionario. Bajé luego y me senté. Después de algunas palabras, Conchita comenzó a hablarme de mi alma durante 2 horas. Jesucristo sacramentado, de 10 a 12. Segura de sí misma y como si nuestro Señor la inspirara, de todo mi interior, diciéndome lo que en mí no le gustaba a nuestro Señor. Y dice, sin habernos conocido nunca. Entonces le empezó a decir,
Padre, a nuestro Señor no le gusta que usted sea tan enojón. Padre, no le gusta que usted lea, que usted rece el oficio divino a toda prisa y sin concentrarse. No le gusta que usted se detenga en la cama en la mañana tanto tiempo. Pero el padre Félix se quedó y dice, diciéndome lo que no le gustaba y algunas pocas cosas que sí le gustaban. Pocas cosas, una que otra. Y dice, yo sentí en mi alma claramente la verdad de las cosas que se me decían. O sea, sintió que era verdad. Y esto me dio confianza en mi nueva penitente. Yo digo, a ver, yo soy padre, sacerdote, yo me siento y llega una señora a decirme, padre, a nuestro Señor no le gusta que usted, y me empieza a decir, pues primero me caigo del asiento y luego quizá le dé un sopapo a la señora. No sabía yo qué, pero yo lo que les quiero decir es que es algo completamente inusual. 2 horas de diálogo y que la señora le dijo todos sus defectos, pues luego que nuestro Señor me dio a conocer que le debía tener confianza, es decir, él sintió, a ver, tranquilízate, confía en lo que te va a decir. Eso sintió, porque otro le había dicho, mire señora, usted no es quien para decirme, ni me conoce, ¿qué le pasa a usted? Vaya y dígaselo a ver a quién, a mí no me va a decir usted nada. ¿Nos conocemos? Yo ni la vi esto en mi vida. Y hubiera sido verdad, pero el padre sintió ¿eh? que le debía tener confianza. Entonces, ya que sintió eso, le comenzó a hablar de las obras de la cruz. Y dice el padre Félix, entonces solamente estaban fundados el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz. Me habló del espíritu propio de estas obras y de repente me pareció tan hermoso que me vino al pensamiento la idea de la congregación de hombres que fuera hermana de las religiosas de la cruz. De repente dije a Conchita, ¿hay un oasis de hombres? No me contestó, pero lo habrá, porque nuestro Señor ha dicho que después de aprobado el de mujeres, se va a fundar el de hombres, ambas cosas en favor de los sacerdotes. Tan, tan. Hasta ahí escribe. A ver, la pregunta es que este diálogo, que duró 2 horas, de 10 a 12, marcó profundamente el derrotero de la vida del padre Félix. Jamás volvió a ser el mismo, porque le dijo Conchita que habría un oasis de hombre. Al ratito le va a decir, y ustedes se les escogido. Y el padre Félix tuvo que vivir cosas tremendas y jamás dudó. Bueno, es muy notable eso. Bueno, no es notable, es una gracia de Dios que él llegó a decir, a mí me pueden despellejar, que yo jamás voy a dejar de creer en lo que esta señora me dijo. Bueno, conocida la voluntad de Dios que lo llama a fundar una congregación masculina, a ver, esto no fue en 10 minutos. Concha se encuentra con el padre, le explica, el padre Félix se siente llamado y le dice, vamos a escribir a mi superior. Y Conchita le dice, no, padre, usted está muy verde. No, usted tiene que crecer en la virtud, usted tiene que sacrificarse. ¿Qué usted cree que va a ser así nomás? No, usted va a ser el molde de muchos. Y entonces, más de un año, el padre Félix dócilmente se pone en las manos de Conchita para que lo moldee. Aunque externamente él era el director espiritual, Conchita lo forma en la espiritualidad de la cruz y lo hace crecer espiritualmente. Entonces, pero es un caso maravilloso de cómo Dios no utiliza, Dios llama a las personas a hacer obras de una manera inusitada. A ver, todavía hoy en el Vaticano les causa un poco de urticaria que una señora haya dirigido espiritualmente a un padre. Aquí estamos pensando, escuchen lo que les digo,
hacer que algunas mujeres probadas en virtud puedan dar dirección espiritual. Apúntense a ver si hay alguien que se atreva a venir a escucharlas, si ustedes tienen una fe probada y vivida. Bueno, eso estamos pensando en nuestra planificación. Entonces ya después de que pasa 1000 cosas que aquí no puedo contar, finalmente Conchita le dice, padre, escriba a sus superiores, ahora sí ya se puede ir. Entonces escribe y cuenta el padre Félix lo siguiente. Me embarqué en Veracruz el día 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, llegando a Francia en los primeros días de agosto de 1904. Inmediatamente fui a hablar con el muy reverendo padre general de los maristas, padre Antonio Martín. El padre Martín, cuando lo ve, le dice, padre, qué bueno que vino, lo veo cansado. Sí, el padre le echa todo el rollo de la petición. Le dice, mire, a ver, yo necesito pensar, esto es una cosa muy seria, váyase a ver a su papá, a Lesil, descanse, coma bien, platique con él, distráigase un rato y en 15 días venga y le doy la respuesta. Y aquí atrás, en otros cursos, el que quiera completar, pues vea el curso que tiene 21 capítulos, que está en mi canal. Pero aquí tengo que resumir. El padre Félix regresa a los 15 días y entonces sucede lo siguiente que describe el mismo padre. El reverendo padre era un sabio teólogo, hombre de muy pocas palabras. Me hizo sentar y me dijo, los asistentes dicen que no se le debe dar el permiso de fundar esa nueva congregación. ¿Viene usted a obedecer? Sí, reverendo padre. Y si me dice usted que no vuelva a pensar voluntariamente en ello, siento que obedeceré con la gracia de Dios. Y si su reverencia me manda ahora mismo a las misiones de Oceanía, me embarcaré el día que usted diga. Entonces se levantó el reverendo padre general y me dijo, le voy a leer este papel que cogió de su mesa. Lo escribí para estar más seguro de las expresiones y para que usted lo guarde para recordar mejor mis órdenes y atenerse más fielmente a la voluntad de Dios. Santa Madre de Dios, qué severidad. El papel decía, mi querido hijo, he consultado con los asistentes generales sobre su proyecto de fundación y todos son del parecer que no le dé el permiso. Vaya usted a Barcelona a ayudar al padre Gobán, superior de la casa, hasta nueva orden. Le prohíbo comunicarse con la señora Armida, ni directa, ni indirectamente, ni por persona interpuesta, ni de ninguna otra manera. Si ella le escribe, quemará todas sus cartas sin leerlas. Le prohíbo además escribir a los obispos mexicanos y a Roma. Escriba a la señora Armida para notificarle nuestra decisión y salga mañana mismo para Barcelona. Jesucristo, qué severidad. Recibí por la gracia de Dios estas órdenes con docilidad y plena tranquilidad de espíritu. Por más que doliera mi naturaleza, es decir, sí le dolió, mucho le dolió, le hizo pedazos el corazón. Mientras Conchita recibió mi carta de despedida, en lo que tardaba en ir su carta, recibí de ella algunas cartas y las quemé sin leerlas. Nunca más me volvió a escribir. Esto es un poco exagerado porque sí le volvió a escribir, porque le dan permiso de recibir una carta cuando se muere Clara, la mamá de Conchita, y el padre le da el pésame. Pero bueno, a ver, aquí lo duro es que el padre Félix, que iba con toda la ilusión, con una formación tremenda, los superiores le dicen, ¿usted fundador? ¿Con esa señora mexicana? No, 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 no.
váyase de aquí. Y entonces el padre Félix va a tener 10 años de paciente espera en Europa. Pero el padre Félix era auvernés. Cada 2, 3 meses, reverendo padre, ¿sí me van a dar permiso? No. Pasan 2, 3 meses, reverendo padre, ¿sí me dan permiso? No. Que dijo que no. ¿No entiende usted la palabra no? Es que nuestro Señor dijo que iba a fundar con el permiso de ustedes. Pues no. Bueno, allí el padre Félix escribe su cuenta de conciencia. Después pasa otros 5 años. O sea, es tan dura la presión, es tan fuerte que se enferma y lo mandan a San Chamón, que era un colegio que tenían en la Loire, que es cerca de un río, el río Loira en español, pero es la Loire en Francia, y lo mandan de director espiritual de los alumnos. Pero a ver, al padre Félix lo que le pasa es terrible porque lo mandan con un gordito, el padre Gobán, que había sido su súbdito en Colombia, con la consigna que le dan al padre Gobán, decir, pruébelo, pruébelo, extorsión, no lo dijeron así, pero la idea es que, y el padre Félix tan humilde que lo escoge de director espiritual para que lo haga así, así, y así lo hizo. Y luego lo ponen a dar clase a niños mocosos entre 7 y 9 años, a este padre que iba a ser el provincial de los maristas, y luego lo ponen a ir de casa en casa de religiosas tocando la puerta. Vengo de parte de los padres maristas, ¿necesitan aquí un confesor? No, no, padre, aquí viene el padre Julián. Hermana, soy el padre Félix, vengo, mire, no necesitan un confesor. No, no, aquí viene don Pedro Núñez. Usted no. Entonces, y no solamente eso, sino lo mandan a pedir limosna de casa en casa. Entonces es una severidad horrorosa desde el punto de vista de los superiores de él, ¿verdad? Pues hay que decirlo, yo digo, ni modo que no. Vean lo que escribe el padre Félix. El padre Gobán, mi superior, me encargó en el colegio de esa casa la clase de los chiquitos de 7, 9 años y estuve en ese puesto durante los 5 años que me quedé en Barcelona. También me hizo nombrar confesor de varias comunidades religiosas a quienes procuré enseñar el espíritu de la cruz. Estaba además encargado de los catecismos de las escuelas francesas, donde preparaba cada año a la primera comunión unos 100 niños o niñas. ¿Se imaginan lo que es eso? Me tocaba además una asociación de criadas ancianas. Me encargó también el reverendo padre superior de ir a solicitar en las familias amigas una limosna mensual de 1 peseta para ayudar a sostener la capilla francesa de la cual estábamos encargados. De verdad que fue una escuela de santidad, en la humillación, en el espejo de las cosas que brillan y que importan. Pues digo yo, a cualquiera que le pase esto, se necesita ser un santo para poder aguantar esto, ¿verdad? Yo cuando, les cuento un paréntesis, ¿verdad? Cuando estaba yo en México, surgió ya había yo ido varias veces a la Casa General de los Padres Maristas en Roma, nuestros hermanos mayores, y entonces, pero queríamos hacer una investigación más profunda sobre la documentación del Padre Félix. Entonces yo le escribí al archivista y secretario general de los padres que sí podía hacer una investigación ahí, un italiano, el padre Carlo María Scanchi, todavía lo digo, muy gentilmente me contestó que sí. Luego me enteré que uno de los asistentes generales es un padre mexicano, ya no estaba ahí, pero en ese tiempo todavía estaba el padre Alejandro Muñoz. Entonces me dijo, sí, claro, claro, vente,
por favor, te hospedas aquí. Claro, y digo, mira, no, nosotros tenemos casa en Roma, yo me hospedo en mi casa, pero te quedas a comer. Y bueno, ya estuve un diálogo con él y me dijo, es que nosotros tenemos una deuda histórica con los misioneros del Espíritu Santo, porque tratamos horrible al padre Félix. Y yo dije, sí, Alex, lo trataron horrible. Porque, a ver, tú que le digas a un religioso que es de derecho pontificio tu congregación, a mí mi superior general me decía, usted tiene prohibido escribir a Roma. Yo le digo al padre general, no, padre, tú no me puedes prohibir eso, porque el último recurso que tengo yo es Roma. Y tú no lo puedes prohibir. Pues al padre Félix se lo prohibieron y tuvo que obedecer porque se lo prohibieron. Aunque el derecho canónico le daba la razón al padrecito. Pues se necesitaba ser un santo, ¿verdad? Fue su escuela. Bueno, después de un largo camino de sufrimientos para todos los protagonistas de la fundación de los misioneros, Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla, va a llevar a Conchita Cabrera a Roma, la enfrenta con el Papa Pío X, porque todo el rollo era que no daban el permiso, porque había una señora ahí metida y que tenía revelaciones. Entonces, Monseñor Ibarra, que era muy inteligente, dijo, a ver, vamos a matar el bicho por lo sano. ¿Cuál es el problema? Usted es el problema. Bueno, véngase, la agarra, la lleva en una peregrinación a Roma y se la presenta a San Pío X. Aquí está. Usted dígale que no. Dígale que no. Y el Papa ve a Conchita y le dice que sí, que sí, que sí, que cuando, que ahorita mismo. Le promete, a ver, habiendo todas las cosas contradictorias, le promete, están el 16 de diciembre, le promete, antes de que termine el año, esta congregación será aprobada. Ándale, la palabra de San Pío X. Y entonces, pues a ver, el padre Félix cuando leía estas cosas decía, no cabe duda, no cabe duda, no cabe duda, que ahí intervinió la voluntad de Dios. Intervino la voluntad de Dios. Intervinió, no se dice, ¿verdad? Intervino la voluntad de Dios. Ya me revuelvo yo, ya estoy hablando a lo pico. El francés. Intervino la voluntad de Dios. El Papa Pío X aprueba la fundación del nuevo instituto y Monseñor Ibarra pues gestiona todo eso, ¿verdad? Y los que se iban a llamar religiosos de la cruz, ahora se van a llamar misioneros del Espíritu Santo. Con el debido permiso de sus superiores, funda esta congregación el 25 de diciembre de 1914. O sea, fíjense lo que había pasado, que se va el 16 de julio de 1904, ahora estamos el 25 de diciembre de 1914. Son los 10 años largos de purificación. Y esta congregación se funda bajo la protección de Santa María de Guadalupe en una capilla privada en el Tepeyac, que se llama la capilla, o se llamaba la Capilla de las Rosas, porque a puerta cerrada porque estaba la revolución. Esto escribe el padre Félix de la fundación nuestra. Estaba México invadido de carrancistas y zapatistas. En 1914 estaba en su pleno desarrollo la Revolución Mexicana. Y estalló a ver, cuando el padre Félix se viene a finales de 1913, viene la Primera Guerra Mundial así, le viene persiguiendo los tacones. Y llega a La Habana, Cuba, toma un buque que lo trae a la Ciudad de México y cuando está en esas, ve que ahí está el arzobispo de Guadalajara, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, se conocen y le dice, ¿usted es el padre Félix Rouillet, el francés? Sí. ¿A dónde va, padre? Pues vengo a México a fundar una congregación. No, padre, si yo estoy huyendo a La Habana. A ver, México no está para fundar nada. No, le dijo, pues es que nuestro Señor dijo que esta congregación se fundaría en la agonía de la nación.
Y entonces el padre le dijo, ¿eso dijo nuestro Señor? Sí, eso dijo. Pues entonces vaya y funde, porque sí, la nación está en agonía. Estaba patas para arriba la revolución. Entonces cuenta el padre Félix. Estaba invadido de villistas y carrancistas que pululaban en calles y plazas. Pues en medio de estos graves inconvenientes y exponiéndose, Monseñor Ibarra salió de su escondite el 25 de diciembre por la mañana temprano. Lo acompañaban en el automóvil para disimular dos religiosas de la visitación. No sé qué iban a disimular, pero bueno, porque iban vestidas de seglares. Y su familiar, el padre José María Villa, le llamaban familiar al padre que acompañaba al obispo para ayudarle con sus cosas, ¿no? Íbamos, señor de incógnito, es decir, iba vestido de civil, y violentamente al llegar a la capilla de las Rosas, le abrieron, entró y cerraron con llave. Asistimos a la apertura de la fundación, el joven Moisés Lira, un personaje del cual vamos a hablar, el padre Domingo Martínez y yo. Concurrieron además dos religiosas de la Cruz, María Albarrán y Guadalupe Monterrubio, con Conchita. Estaba Conchita en primera fila, pasando entre soldados carrancistas y zapatistas hasta llegar a la capilla. Iban los señores, háganse para allá, háganse para allá. Los señores Álvarez y Casa, don José y doña Catalina, su esposa, también asistieron a dicho acto. Todos conmovidos y en medio de muchas lágrimas, dando gracias a Dios de lo más hondo del alma, salimos de esta amada capilla con muchas precauciones, quitando toda huella que pudiera comprometer. A ver, el padre Félix, claro que debió de haber llorado a moco tendido el día de la fundación, simplemente porque es que era un verdadero milagro que estuviera ahí, con toda la oposición de los superiores hasta el último segundo. Yo ya no cuento más porque ustedes pueden ir a esa serie de 21 capítulos que está muy interesante. El padre Félix escribe en 1915 la breve noticia de los misioneros del Espíritu Santo, que es un folleto vocacional para invitar a los candidatos a formar parte de la nueva congregación. Ese año hace el voto perpetuo de extender cada día la devoción al Espíritu Santo, el 30 de octubre de ese año, y este hecho marca una nueva fase de su ardiente celo apostólico. A ver, el padre Félix dijo, a ver, yo soy misionero del Espíritu Santo. Ah, pues tengo que hacer lo que sea amado en todo el mundo. Y funda una asociación que se llama la Familia del Espíritu Santo, que llegó a tener más de 80,000 miembros. ¿Eh? Y era para hacer amar al Espíritu Santo. El 1 de febrero de 1917 va a morir el arzobispo Ramón Ibarra, a cuyo celo se debía pues, prácticamente la existencia de las obras de la cruz, su aprobación en la iglesia. Conchita, que amaba profundamente al padre Ibarra, ya que estuvo muerto, escribió un folleto que se llama Lo que deben las obras de la cruz al ilustrísimo Monseñor Ramón Ibarra. Porque decía, esto se les va a olvidar todo lo que hizo, y él es el padre de las obras de la cruz. Una por una dio la sangre por ellas. Entonces, bueno, se muere y a los 3 días hacen sus votos religiosos los primeros novicios formados por el padre Félix, que son el padre Moisés, primer misionero, y el padre Domingo. Y el padre Félix tiene que hacer viajes buscando vocaciones. Ustedes imagínense, él está prestado por 2 años y tiene que llevar vocaciones, dinero, dar pláticas, controlar la disciplina, que no les falte alimentación, que no les falte ropa, prever los paseos. Bueno, una cosa impresionante lo que tenía que hacer el pobre hombre. En 1920 el Papa Benedicto van renovando esos permisos porque los superiores le habían dicho, sí, 2 años y se viene. Renuevan el permiso, 2 años y se viene.
Y cada 2 años era un martirio, ¿verdad? Entonces van a Roma y piden permiso y el Papa, este señor, Benedicto XV, le dice que 5 años y no más. Haga todo lo que quiera en 5 años y se regresa. Bueno, y todavía en medio de esas cosas se le ocurre al Santo Padrecito funda 3 congregaciones religiosas en medio del contexto de persecución, en medio de la cantidad de cosas que tiene que hacer. Y uno nomás dice, pues es que es la obra de Dios en una persona que es fiel, que lo pone al extremo de las fuerzas. Llegó un momento en que el padre Félix cogía su misal y se le caía porque no tenía fuerzas para sostener. Entonces, sus hijos, los misioneros del Espíritu Santo, le dicen, no, usted no puede estar en tanta cosa, va a dejar esas monjitas. El padre, con todo el dolor de su corazón, va y habla con los obispos, el de San Luis Potosí y el de Morelia, y entrega sus congregaciones. Pues le despedazan el corazón también, de algún modo, sus hijas amadas. Escribe el padre Félix. El 12 de enero de 1924 inauguran el nuevo colegio en una casa prestada en la calle de Rayón. Esta es la madre Ana María Gómez, otro personaje del que vamos a hablar, el padre Félix, y el obispo Miguel María de la Mora. De los 3 está la causa de canonización instaurada, es decir, son hombres y mujeres que han vivido pues, tremendamente fuerte su fe, ¿no? Dice, se dan cita el obispo de San Luis, Monseñor Miguel María, el padre Félix, el rector del seminario, padre Antonio Castillo, con algunos profesores. Este texto no lo escribió el padre Félix, lo escribí yo. Y un grupo de seminaristas. Asisten también una comisión de damas católicas. Las damas católicas siempre están presentes, por dicha. 2 representaciones de los caballeros de Colón y los 4 primeros niños inscritos al colegio con sus familias. En su homilía, Monseñor de la Mora, para conocimiento de los asistentes, dice cuál será el objetivo de aquel nuevo grupo de señoritas que llegan a la ciudad. La formación moral e intelectual de los niños y el cultivo de vocaciones sacerdotales en aquellos años, en aquellos que se veían señales de vocación. Bueno, entonces esta es la fundación de las hijas del Espíritu Santo, en donde el padre Félix, con un esfuerzo tremendo, les va dando el carisma sacerdotal y la espiritualidad. Pero va, las funda y las tiene que dejar. Y entonces el seguimiento es a través de lo epistolar. Luego, bueno, el padre Félix va a obtener hasta 1926 el permiso de ser misionero del Espíritu Santo. A ver, lo prestan en 1913 y lo sueltan en 1926. 13 años de masticarle el alma. Va a recibir el hábito de los misioneros del Espíritu Santo de manos de Monseñor José Mori del Río y ahí hace sus votos perpetuos. Bueno, fíjense este texto. Esto lo escribió un misionero del Espíritu Santo. La cruz toma formas muy diversas. Por ejemplo, esos permisos renovados cada 2 años, renovados 2 veces, pero en cada ocasión eran una agonía. Tengo enfrente, pensaba yo, tan solo 24 meses para formar, buscar vocaciones, hacerles la invitación, conseguir o esperar a que reciban permiso, visitar ciudades y pueblos, personas, familias enteras, seminarios, presbiterios, si así puede llamársele, ya que por la persecución religiosa, los obispos, los sacerdotes y aún los seminaristas vivimos a salto de mata. ¿Entienden lo que es salto de mata? Pues miren, los conejos, cuando los están tiroteando, viven a salto de mata. Brincan de una mata a otra para que no los maten.
Esta expresión mexicana se refiere a eso. Vas de un lado a otro para que no te maten. Y entonces dice, es ahora cuando comprendo más a fondo, está hablando el padre Félix, es una reconstrucción, tu tristeza, tu angustia, tu necesidad de consuelo en Getsemaní y tu desgarrado grito en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El padre Félix debió sentir esto. A ver, me encargas esto y cada rato no lo van a dejar, no lo van a dejar, no lo van a dejar. Hasta que llega un superior general, al final el padre le dice, padre, sí, sí lo vamos a dejar. Usted diga qué y nosotros obedecemos. Finalmente. Pero digo, qué cosa tan tremendo en la iglesia puede vivirse, ¿verdad? Ese mismo año, a causa de la guerra cristera y la persecución religiosa, pues va a viajar a distintos países y va a decir, a ver, esta congregación está empezando y hay una guerra, una persecución. Entonces, lo que se le ocurre decir, vamos a hacer como se trasplanta un árbol. Aquí hacemos, ¡pam! Nos llevamos toda la congregación a Roma y así se salva. Y Conchita le dice, no, padre, no, no, no. Nuestro Señor dijo que esta congregación era primero para México. Llévese unos cuantitos para salvar, pero esta tiene que estar aquí, en medio de la guerra. No importa, nuestro Señor proveerá. Entonces, el padre Félix, pues obedece, porque finalmente doña Concha Cabrera es la inspiradora, era la que hablaba con Dios, era la que le transmitía el mensaje, y el padre Félix es dócil. Bueno, ¿qué sucede? Que el padre va a ir viviendo sus cosas con gran madurez, se va a ir perfeccionando en la caridad, se va a ir perfeccionando en la entrega, hasta que finalmente se enferma y lleno de fecundidad, pues va a ser elegido, ahí sí ya le vas pasando un poquito más rápido, va a ser elegido superior general pues en los dos capítulos que tiene. A ver, los padres misioneros, sobre todo en el segundo capítulo general, que es en octubre de 1937, pues ya lo ven que está, que ya no puede, pero lo vuelven a elegir. ¿Por qué lo eligieron? Pues sí, mire, este es el primer capítulo general, aquí todavía se nos ve, pues, fuerte. 6 años más de eso, ya estaba el pobre en las últimas. Aquí estamos en septiembre y él va a morir en enero. En octubre siguiente lo vuelven a elegir superior general y digo, lo eligen para no darle un disgusto, para no quitarle el mando, era el fundador, había sufrido mucho, los padres estaban conscientes, pues ya no puede, pero no le quitan esa capacidad de sentirse el papá, ¿verdad? Como hacen otras congregaciones. Pues aquí hubo misericordia y entonces el padre, imagínense, están en la primera sesión del capítulo, un lunes o un domingo, porque era Pentecostés, lo eligen superior general por segunda vez o lo reeligen y al siguiente día al hospital. Se enferma, luego regresa al capítulo, termina el capítulo, pero ya de noviembre, diciembre, 2 meses más, el padre va a morir el 10 de enero. Bueno, el padre va a morir el 10 de enero de 1938 con fama de santidad. La esquela que publicaron, es la 16A, por favor, la esquela que publicaron en la revista La Cruz para informar de su muerte es un resumen interesante de su apostolado. Dice la esquela, in somo pacis, es decir, en la plenitud de la paz, el reverendísimo padre Félix de Jesús Rullé, fundador y superior general de los misioneros del Espíritu Santo, se durmió en la paz del Señor. El lunes 10 de enero de 1938
a los 78 años de edad, 56 de vida religiosa, 50 de sacerdocio y 35 de apostolado fecundo en nuestra patria. Lo recomendamos encarecidamente a sus oraciones, a la oración de nuestros lectores, porque está escrita, la publican en la revista, ¿no? Vivas in pace, es decir, que descanses en paz. Moría el fundador y padre, pero su herencia sacerdotal había calado en el corazón de sus hijas e hijos. Su ejemplo y su trabajo había impactado a la Iglesia mexicana primero. Su fama de santidad era evidente. Generaciones de sacerdotes y religiosas que lo conocieron testimoniarán sobre la vida llena de virtudes, la humildad evangélica de aquel sacerdote francés que se hizo mexicano por vocación. Las palabras con las que los hechos de los apóstoles definen a Jesús, pasó su vida haciendo el bien, le cuadran perfectamente. Bueno, miren, con esto terminamos. La vida del Padre Félix, desde luego, es una vida admirable, es una vida emocionante, es una vida que apasiona. Yo quisiera que ustedes pues continuaran conociendo más de él. Hay muchos medios, ya les dije uno, pero hay libros, etc. Y ya para terminar, no me quiero extender ni un minuto más de las 10, perdón, de la hora y media que dura el curso. Les va a llegar a su WhatsApp un cuestionario que es una tarea junto con varios textos del Padre Félix. Ustedes van a escoger un texto para los 60 que están aquí los traigo, y van a escoger un texto y van a aplicar, por favor, el ejercicio número 3. Ese no lo tienen que regresar. No lo tienen que regresar. Ustedes lo hacen y se queda para su propio conocimiento y beneficio. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Con el favor de Dios, nos vamos a ver el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Les deseo que pasen una feliz noche. Muy agradecida a las personas que están aquí presentes, muy agradecida a las personas que están en sus casitas viéndonos desde la comodidad del hogar, y muy agradecido con el equipo de trabajo que nos facilita todas estas posibilidades de estar en contacto con ustedes. Que pasen buena noche y que Dios los bendiga.